Y acá compartimos pantalla. Entonces, bueno, para comenzar, le pregunto, ¿cuál ha sido la temática que hemos estado viendo hasta el día de hoy? La última vez fue demostrativas. Demostrativos, ok. Nosotros ya vimos el tema del verbo can. Sí. Ok, vimos can, vimos demostrativos. ¿Qué más hemos visto? Sujeto, verbo. Ok, partes del discurso. Entonces, vamos a hacer un repaso por estas tres temáticas que son las que hemos visto para de pronto refrescar un poquito más lo que ya hemos visto para generar recordación. La recordación es un proceso mental que nos ayuda a nosotros a retomar información del pasado, traerla al presente, conectar lo que sabemos, lo que ya sabemos con lo que estamos viendo y crear un aprendizaje significativo. ¿Listo? Entonces, la mejor forma en la que uno aprende es a través del aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo es un aprendizaje que se crea. ¿Listo? Entonces, por eso casi siempre todas las clases, a mí me gusta comenzarlas preguntándole al estudiante qué hemos estudiado, qué hemos hecho. No porque yo no lo sepa, sino porque el estudiante comienza a recordar lo que ha estudiado y de alguna u otra forma llama a esa información y eso es lo que comienza a conectar y eso es lo que va creando el aprendizaje. ¿Listo? Ese es el objetivo de yo preguntar qué está haciendo. Como hace rato no nos vemos, como hace rato no tenemos clase, entonces voy a escribir aquí los temas y los vamos a empezar a repasar nuevamente para refrescar esa información. ¿Listo? Entonces primero teníamos parts of speech, que son las partes del discurso. ¿Listo? Los elementos que componen una oración. Luego teníamos el verbo can y los demostrativos. ¿Listo? Acá vamos a cambiar de posición un poquito el tema y vamos a poner demostrativos y vamos a cerrar con el tema del verbo can, que es un poquito más extenso. ¿Listo? Demonstratives y verbo can. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Listo? Recordando un poquito la información que ya hemos estudiado. Entonces, primero, respecto a las partes del discurso, parts of speech, entonces nosotros aquí tenemos en cuenta los elementos que componen una oración. ¿Listo? Partes del discurso. Entonces son básicamente los elementos que componen una oración. Los elementos que componen una oración son tres elementos básicos imprescindibles para cualquier oración en cualquier tiempo gramatical que nosotros queramos utilizar. Primero, vamos a tener un sustantivo, vamos a tener un verbo y vamos a tener un complemento. ¿Listo? Estos tres son los tres elementos que componen una oración. ¿Listo? Esos tres son las partes del discurso. Le pregunto, ¿qué es un sustantivo? Los pronombres personales. Ok, los pronombres personales hacen parte de los sustantivos. ¿Qué más? Puede ser cosa, objeto. Perfecto, cosas, objetos. Entendemos el sustantivo entonces como el sujeto, ¿sí? Como el objeto o el sujeto de quién o el cual yo estoy hablando en la oración. Puede ser un pronombre personal, como usted lo dijo, o puede ser un nombre propio, o puede ser un nombre común, o incluso puede ser un demostrativo. ¿Listo? Cualquier elemento que me mencione a mí o que me dirija a mí a entenderlo como el sujeto de la oración. Entendemos el sujeto de la oración como la persona, el objeto, el animal, la cosa que desarrolla una actividad. ¿Listo? No son solamente los pronombres personales, porque tenemos más palabras que me indican a mí un sujeto,
como un nombre propio: Camila, Juan, Felipe, Luisa, etcétera, etcétera. Nombres de ciudades: Bogotá, Cali, París, Roma, nombres de países. Todos esos nombres que me llevan a mí a pensar en un objeto, en una ciudad, en un país, en un territorio, en una persona, en algún elemento que desarrolle una actividad, lo voy a identificar entonces como el sustantivo, como el sujeto. Luego tenemos el verbo. ¿Qué es el verbo? Lo que estamos hablando, o sea, la acción o La acción, muy bien, la acción. ¿La acción que realiza quién? el verbo. El sustantivo. El sujeto, el sujeto. Exacto, el sujeto es la persona quien desarrolla la acción y el verbo es la acción que desarrolla el sujeto. ¿Listo? Se relacionan los dos elementos. ¿Por qué? Porque en una oración siempre va a tener un sujeto y siempre va a tener un verbo. ¿Listo? Bien. Considero yo que el único momento en el que no hay un sujeto es cuando yo hablo de algo que en inglés se le conoce como imperatives. Imperatives. Y los imperatives son imperativos, son como órdenes. Entonces cuando yo le digo a usted: cierre la puerta, abra la puerta, recoja esto, recoja lo otro, son instrucciones, son órdenes. En ese momento yo no estoy diciendo: usted tiene que abrir la puerta, usted tiene que cerrar la puerta, porque ahí estoy utilizando el sujeto. Yo solamente estoy diciendo: cierre la puerta, abra la puerta. Esos son imperativos, son órdenes, y es un tipo de oración que veremos más adelante, que pues básicamente el sujeto es el verbo, listo, abrir, cerrar, y luego el complemento, que es donde yo creería que es el único momento donde omitimos el sujeto, pero de resto siempre vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo y vamos a tener un complemento. Le pregunto entonces: ¿qué es el complemento? ¿Cuál es la función del complemento? El complemento es el que, como lo que termina la oración. Es la parte final de la oración y básicamente es la que complementa, es la que me da la información extra, la información necesaria, el adorno, ¿listo? Lo que yo necesito transmitir, ¿listo? En este orden de ideas, el complemento puede ser cualquier cosa, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, como sujeto I, como verbo can, ¿listo? Yo puedo, ¿qué puedo hacer yo? Caminar, saltar, correr, dormir, escribir, leer, parpadear, no sé, lavar, no sé, cualquier infinidad de cosas puedo hacer. Entonces, por eso el complemento es cualquier tipo de información extra que me complemente la idea que quiero expresar. ¿Listo? Tenemos entonces que dentro de los sustantivos, tenemos algo que se llama pronombres personales, que es el tipo de sujeto más popular y más usado. Pronombres, que en este caso son los personal pronouns, que son 7. ¿Cuáles son esos 7 personal pronouns? I. Este que no me hace el orden. You, she, he, we, it, they, we, they. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7. ¿Listo? ¿Qué significa I? yo. Yo. You. Usted, ustedes. Usted o ustedes. She. Ella. He. Él. It. Objeto. Cosa, animal. Ok. We. Nosotros. Y they. Ellos. Listo. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Esos son los pronombres personales. I, you, she, he, it, we, they.
Yo, tú, él, yo, tú, ella, él, esto, nosotros y ellos. ¿Listo? Nosotros vimos el tema de posesivos o no alcanzamos a ver los posesivos. Posesivos. Para yo decir que algo es mío, que algo es de él, que algo es de ella. Creo que no. No, creo que no. Ok, listo. Creo que ese tema viene después del can. Pero ok, vamos a dejarlo ahí para no confundirnos. ¿Por qué? Porque el tema de los posesivos es confuso. Es confuso. ¿Por qué? Porque en español nosotros tenemos solamente 3 adjetivos posesivos. Mío, suyo y nuestro. En inglés tengo 7 posesivos. Entonces, de esos 7 posesivos, 4 tienen el mismo significado, que para nosotros ahí es donde nos genera un poco de incoherencia, ¿sí? Del por qué 4 palabras diferentes para un mismo significado. Pero eso lo vamos a ver después del can. Entonces, bueno, pronombres personales: I, you, she, he, it y they. Cosas, objetos. Pueden ser también nombres propios, ¿no? Decir, Susana es una chica. Entonces, Susana es el sujeto y no tengo necesidad de decir she. ¿Listo? Partes del discurso. Pronombres personales, demostrativos. Cuando hablamos de demostrativos, entonces hablamos de 4 palabras. ¿Cuáles son los demostrativos? This, that, this y those. Demostrativas. Qué pena, ¿me lo repite? This, that, this y those. Ok, perfecto. Y those. Oh. Listo. Those. ¿Cuándo utilizo this? Cuando un objeto o una cosa está cerca. Una cosa cerca. Voy a poner N de near. Near es cerca. ¿Listo? ¿Cuándo utilizo that? Cuando una cosa, una cosa está lejos. Perfecto, cuando una cosa está lejos. Voy a poner la F de far. Far es lejos. Near es cerca. ¿Cuándo utilizo these? Cuando varias cosas están cerca. Perfecto, entonces voy a poner acá 2 más cosas están cerca. Y those es cuando varias cosas están lejos. Ok, perfecto, cuando 2 o más cosas están lejos. Resulta que estos demostrativos tienen unos adornos, unos acompañamientos. Y esos acompañamientos son is y es are. ¿Cuándo utilizo is y cuándo utilizo are? Is cuando es una sola cosa. Y are cuando son varias. Perfecto. Is cuando es singular, una sola cosa. Y are cuando es plural. ¿Listo? Singular y plural. ¿Listo? Entonces ahí yo diría this is o these are. Is. That is o that are. That
is. Is. These. This is o these are. Are. These are. These are. Luego tengo those. Those is o those are. Those are. Those are. Listo, muy bien, perfecto. Yo tengo entonces esta oración. Estas son mis llaves. Estas son mis llaves. ¿Cómo hago para decir esto en inglés? Esto, Estas. una cosa, this. Estas son mis llaves. Estas, these. These, con la I larga, ¿no? These. ¿Qué sigue? Are. ¿Qué sigue? No me sé lo demás. My para decir mis. Y llaves se dice keys. Aquí, keys. ¿Se acuerda cómo se dice llavero? Es junto con otra palabra. Key. Pero se escribe junto, pero Exacto, se escribe separado, pero se traduce junto. Key ring, llavero. Le pregunto, ¿cómo pronuncia usted esta palabra? These are my keys. Keys. ¿Y cómo pronuncia esta otra? Keys. ¿Cuál es la diferencia entre... Bueno, ¿sabe qué significa este kiss? ¿Qué es? Besar. Es el verbo besar. ¿Listo? En pronunciación, las dos son iguales. Si yo digo kiss, estoy diciendo llaves. O si digo kiss, estoy diciendo besar. Okay. ¿Cuál es en una oración, qué me permite a mí identificar si me están diciendo kiss de llave o kiss de beso? Estoy diciendo al principio que, no sé, estos o estas. Ok, sí, vamos a olvidarnos de todo esto que está aquí y nos vamos a enfocar solamente en estas dos palabritas. ¿Listo? Para poder dar respuesta. Esta primera se pronuncia kiss y esta segunda se pronuncia kiss. Igual. ¿Cómo sé yo o qué debo tener en cuenta para cuando yo diga kiss o escuche la palabra kiss, entenderla como llaves o como besar? Ok, depende de la oración o lo que esté, o sea, lo que esté al inicio de lo que está diciendo la persona. Ok, perfecto, la respuesta es totalmente válida. Y hacemos referencia no tanto a lo que inicie la oración, sino a la posición de esta palabra en la oración. Sí tiene que ver con lo que inicie la oración, sí, porque es válido, pero es la posición de esta palabra dentro de la oración. Si yo digo kiss después de un sujeto, si yo por ejemplo digo I, ¿qué significa I? Yo. Y luego digo kiss, no voy a escribir la palabra. I kiss my mom. ¿Qué estoy diciendo?
Kiss. Beso a mi madre. Perfecto. I kiss my mom. Yo beso a mi madre. Pero tengo esta otra oración que dice I lost my kiss. ¿Qué estoy diciendo? No sé qué significa los. Yo perdí. Ok, yo perdí mis llaves. Listo, perfecto. Entonces es la posición de la palabra lo que me va a dar a mí el significado. Si está después del sujeto, siento. Si está después del sujeto, como aquí arriba, en la estructura que le mostraba, ¿qué es lo que está después del sujeto? El verbo. El verbo. Entonces, si yo después del sujeto menciono la palabra kiss, la voy a entender como verbo, es decir, como besar, más no como llaves. ¿Listo? Porque digo, yo llaves mi madre, no tiene ningún sentido, ¿no? Y si yo has lost my kiss, yo perdí mi beso. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido. ¿Listo? Entonces, la posición de la palabra dentro de la oración, la que le da el significado. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta este momento, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No. Ok. Regálame un segundito, por favor. Listo. Entonces, ya he entendido un poquito eso. Vamos entonces a repasar un poquito el tema del verbo can. ¿Listo? Entonces, primera pregunta que hago aquí respecto al verbo can. ¿Qué significa el verbo can? Poder. Puedo. Ok, can es el verbo poder. ¿Listo? Poder, listo. El can es un verbo especial, es un verbo modal. Entonces, este verbo no tiene ningún tipo de modificación para ningún tipo de sujeto. Listo, más adelante que veamos el tema del presente simple, vamos a ver unas reglas que se tienen que aplicar a los verbos para yo poderlos conjugar de forma correcta. ¿Listo? A diferencia del can y los otros verbos modales, estos verbos no aceptan modificación, es decir, para cualquier sujeto, para cualquier pronombre personal, para cualquier sustantivo, el verbo can va a ser el mismo para todos. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hablar de oraciones, recuerda por favor cuál es la estructura que debemos tener en cuenta. Son 3 elementos los que componen una oración. Sujeto, verbo y complemento. Perfecto. Sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Ahorita que más adelante que veamos el tema del verbo to be, que si no estoy mal creo que esta semana lo alcanzamos a ver y si no a comienzos de la otra, nos vamos a dar cuenta que la estructura gramatical va a seguir siendo la misma. Sujeto, verbo y complemento. ¿Y por qué me enfoco yo tanto en la estructura? Hay gente que dice, no David, es que yo necesito aprender a hablar. Claro, válido, tiene toda la razón. Todos necesitamos aprender a hablar.
No, David, es que si a mí me hablan, yo entiendo, pero yo no sé qué hablar. Sí, claro, y pasa, tiene toda la razón. ¿Por qué es tan importante la estructura? Porque la estructura me permite a mí organizar las palabras para poderme expresar de forma correcta. Del mismo modo, la estructura me permite a mí identificar las palabras que me están diciendo para yo poderles dar el significado. ¿Listo? Por eso le planteé este ejercicio, esta oración que tenemos aquí arriba, en donde de acuerdo a la posición de la palabra, lo que decimos, le podemos dar el significado. ¿Listo? ¿Por qué? Si la información que estamos recibiendo es una información que estamos leyendo, es decir, que está escrita, es más fácil poder identificar la diferencia entre kiss y kiss. ¿Listo? Visualmente. ¿Por qué? Porque es que está escrito. Pero no siempre vamos a tener la posibilidad de tener la parte escrita, porque usted no puede andar por la calle activándole los subtítulos a las personas, que sería genial, nos evitaríamos muchas cosas, pero es que no se puede, como en Netflix. Usted entra a Netflix a ver una serie, usted acomoda el idioma de la serie, acomoda los subtítulos, si los quiere en español, si los quiere en inglés, si los quiere en ruso, en portugués. Entonces, cuando uno habla, bueno, hay palabras homófonas y hay palabras homógrafas. En este caso, kiss, de besar, y kiss, de llave, son palabras homófonas. Son palabras que tienen la misma pronunciación, pero diferente escritura. Entonces, la estructura nos permite a nosotros darle el significado a este tipo de palabras y no embolatarnos. ¿Listo? Entonces, por eso me enfoco yo tanto en la estructura, porque la estructura me permite a mí identificar, ok, me dijeron esto, luego me dijeron esto, y luego me dijeron esto. Entonces lo que me están queriendo decir es todo esto. ¿Listo? Nos permite a nosotros ir como en un paso a paso para ir recibiendo la información que se nos están dando de forma de escucha. Y en la lectura también, ¿no? Muchas veces sabemos, no sé qué significa una palabra, pero digo, ok, está en el complemento, no puede ser un verbo. Ok, está en el complemento, no puede ser un sujeto. Y así mismo yo le puedo ir dando el significado a las palabras. Entonces, listo, tenemos la siguiente estructura: sujeto, verbo, complemento. Entonces aquí en sujeto vamos a mencionar nuevamente los pronombres personales. Los pronombres personales, pues, es básicamente la parte genérica del sustantivo, ¿no? También podemos utilizar nombres propios, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Por lo menos podemos utilizar el nombre propio de, no sé, voy a decir Andrea. Pero al final Andrea resulta siendo she, porque con Andrea estoy hablando de ella y con she estoy haciendo referencia a ella. ¿Me hago entender? Sí. Es por eso que los pronombres personales I, you, he, she, it se utilizan de forma genérica para todo, porque al final todos los nombres propios o los nombres comunes se ven reflejados en un pronombre personal. ¿Listo? Entonces, ¿me recuerdan nuevamente cuáles son los pronombres personales, por favor? I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Listo. Ya tenemos la primera parte de nuestra oración. Ya tenemos el sujeto. Ahora vamos a ubicar el verbo. Aquí el verbo va a ser el verbo can para todos. ¿Por qué? Porque este verbo no cambia. Este verbo es el mismo para todos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el sujeto y ya tenemos el verbo. Nos hace falta solamente el complemento. ¿Listo? Entonces el can lo utilizamos para expresar la habilidad de hacer algo. ¿Listo? Entonces yo ya le di el sujeto y el verbo, y usted me va a dar el complemento
para cada oración. ¿Cómo sería entonces? ¡Ay, fue puta! Lo siento, perdí todo. Entonces otra vez acá, sujeto, verbo, verbo, complemento. Sujeto, I, you, he, she, it, we y they. We. Listo. El verbo habíamos dicho entonces que iba a ser can. Y falta entonces el complemento. Yo digo I can ¿qué? Yo ¿Puedo? ¿Qué puedo? saltar. Ok, ¿cómo se dice saltar? Jump. 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 La U suena como una A, como una pequeña A. Digo jump. Ok. Jump. Jump. Listo. Ahora digo you can. You can ¿Qué? jump. ¿Otra vez? You can jump. Otro verbo. Deme otro complemento diferente. Cada oración va a tener un complemento diferente. Que diga diferentes complementos. Ajá, sí. Es que el tema es que yo no me sé cuántos complementos en inglés. Para eso estamos aprendiendo, mujer. Usted diga cualquier cosa y me dice cómo se... Ya hemos visto unos verbos. Desde la última vez que vimos can, vimos correr, vimos volar, vimos saltar, vimos escalar, vimos hablar, vimos nadar. 6, hemos visto como unos 7, 8 verbos quizás. Entonces, ¿cuál fue el otro que me dijo? Hablar. Hablar. Ok. You can... ¿Y cómo se pronuncia? Talk. Ok. Este verbo yo lo pronuncio talk. Talk. Talk, como TikTok. Talk. Talk. ¿Listo? Hay otro verbo. Bueno, ¿qué significa talk? Hablar. Hablar. ¿Y qué significa speak? También es hablar, ¿no? También es hablar. ¿Cuál es la diferencia entre talk y speak? A ver si no sé. Talk, cuando yo tengo un receptor. Usted sabe que una conversación tiene un emisor y un receptor. Receptor. Emisor, la persona que da la información. Receptor, la persona que recibe la información. Entonces ahí yo uso talk, cuando hay un receptor para lo que yo digo. Y el otro es speak, cuando no hay receptor, cuando yo simplemente digo algo en voz alta y el que escuchó, escuchó. Sí, como cuando yo digo no hablo español. Exacto, exacto, Es en general y no hay una persona específica escuchando. exacto. Esa es la diferencia. En este momento, usted y yo estamos hablando. ¿Listo? Pero, ¿qué hablar estamos? ¿En talk o en speak? En talk. En talk. ¿Listo? Porque lo que yo digo, usted lo escucha y lo que usted dice, yo lo escucho. Entonces ahí hay emisor y receptor, hay talk. Diferente fuera que en este momento no estuviese usted sola, sino estuviéramos con 10 personas más. Y en este momento yo estoy dando una explicación de un tema, pero yo no sé si las 10 personas que me están escuchando lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces yo ahí estoy hablando de forma en general, sin enfocarme en que las 10 personas me estén prestando atención. Entonces ahí es donde yo digo, el que escuchó, escuchó. Sí, ahí yo estoy en modo speak,
Yo estoy hablando y ya cada quien va a ver si me presta o no me presta atención a lo que estoy diciendo. ¿Me hago entender? Sí, claro. Listo, entonces básicamente esa es la diferencia entre talk y speak. Tenemos acá otro verbo que lo vamos a utilizar como complemento también. Look. ¿Listo? ¿Sabe qué significa look? Mirar. Mirar, listo. She can look. Ella puede mirar. Mirar. Ahorita yo pongo it can see. ¿Sabe qué significa see? Lo tengo, pero no sé, no. Mirar también significa mirar. Y por otro lado tengo otro verbo. Vea, acá vamos aumentando el listado de verbos. ¿Listo? Porque lo que yo le decía a usted una vez, o no recuerdo si se lo dije a usted o no recuerdo, pero no hay una clase diseñada para la enseñanza de verbos, solamente Sí, verbos. verbos. ¿Por qué? Porque entonces la clase se torna en, repita, jump, saltar, talk, hablar, speak, hablar, y no tiene sentido hacerlo. Entonces, los verbos y el vocabulario se enseñan de forma transversal, es decir, en cualquier momento vemos verbos. Los verbos se están viendo constantemente, el vocabulario se está viendo constantemente. Es por eso que no hay una clase diseñada para la enseñanza o de verbos o vocabulario específico, lo que sea, sino que se va dando. ¿Listo? Entonces tenemos estos tres verbos acá. Son verbos, porque son verbos: saltar, caminar, hablar, dormir, comer, todos esos son verbos. Pero aquí, en este tipo de oraciones, si nos damos cuenta, son verbos, pero están en la parte del complemento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no son el verbo de la oración. ¿Cuál es el verbo de la oración? El verbo principal de estas oraciones, ¿cuál es? El can. El can, porque yo estoy diciendo yo puedo saltar. Es diferente decir yo puedo saltar a decir yo salto. ¿Listo? Sí, claro. Por eso el verbo principal de esta oración viene siendo can. Aunque jump, talk, speak, look, see, watch son verbos, están en el área de complemento, entonces no me interesan. O sea, sí me interesa, pero no los voy a tomar como verbos, sino como complemento, como parte final de la oración. Entonces, retomo aquí un poquito. Look, see y watch son tres verbos que significan mirar. ¿Listo? Mirar. Tienen diferentes usos, sí. Look, el primero, yo lo utilizo cuando le doy a usted una imagen estática para que usted la vea. No sé, a ver qué encuentro aquí. Ya, esto. ¿Sabe cómo se dice oso en inglés? No. Se dice, No recuerdo en este momento. se dice bear. Así como le estoy mostrando aquí, pero ya me corro un poquito para acá. Es que justo este empaque es dorado. Ok. Oso se dice bear, B-E-A-R. Entonces esta imagen que le estoy mostrando aquí es una imagen estática. Vean, ahí se ve mejor. Es una imagen estática. Entonces yo le digo look at the bear. Mire el oso. Look at the bear. Mire el oso. Entonces look yo lo utilizo para decir que estoy mirando, que tengo que mirar una imagen estática, prestarle atención a una imagen estática, una foto, un dibujo, en este caso el osito, el empaque, es una imagen estática que no tiene ningún tipo de movimiento por sí sola. Entonces yo le digo look, mire la imagen, mire la foto, mire aquí. ¿Listo?
mire esa botella, mire ese plato, mire cuando algo está quieto, uso look. Sí, el segundo verbo, yo lo utilizo como mirar, pero cuando es algo que yo no le estoy prestando atención, algo que está dentro de mi campo visual. ¿Listo? En este momento, yo tengo aquí al frente una pantalla grande. Pero mi campo visual aquí a este lado está tomando un computador y aquí a este otro lado está tomando una taza de café. ¿Listo? Pero yo me estoy enfocando es en la pantalla grande que tengo al frente. Aquí en este momento yo puedo decir I can see my computer. Yo puedo ver mi computador. ¿Listo? Pero yo no le estoy prestando atención a mi computador. Que lo pueda ver aquí por una parte de mi ojo es una cosa, pero que yo le esté prestando atención es otra cosa. ¿Me hago entender? Ya. Sí, es cuando dentro de mi campo visual veo algo, pero no le presto atención. ¿Listo? Porque mi objetivo visual es otro. ¿Listo? Hagamos de cuenta como en el restaurante. ¿Listo? Usted se para ahí en la puerta al lado de la oficina y usted dirige su mirada hacia la mesa 1, pero usted está viendo el pasillo de la entrada. Entonces, su objetivo visual es la mesa 1, pero usted también puede ver el pasillo de la entrada. Que no le esté prestando atención es una cosa, pero de que lo puede ver, lo puede ver. Entonces, en esa situación, cuando usted ve algo, pero no le presta atención porque no es su objetivo visual, utilizamos sí. Y watch lo utilizamos para ver una imagen en movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando digo I want to watch a movie, I want to watch television, quiero ver una película, quiero ver televisión, es una imagen que está en movimiento, a diferencia de look, que es una imagen que está quieta. ¿Listo? Los tres significan lo mismo. ¿Apple Watch tiene algo que ver? ¿Perdón? Cuando yo digo Apple Watch, ¿tiene algo que ver? No, porque watch también por sí solo, aparte de ser el verbo mirar, watch es reloj de mano. Ok. Cuando es reloj grande, el de pared, se le dice clock. ¿Listo? Se dice clock. Este es reloj de pared. Y watch, aparte de ser el verbo mirar, es reloj, pero de ponerse aquí en la mano. ¿Listo? Entonces, aquí en este ejemplo ya tenemos oraciones afirmativas utilizando el verbo can. Hasta este momento, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no entienda? No. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cómo hago yo para pasar de estas oraciones afirmativas a oraciones negativas, en donde yo tenga que decir que yo no puedo hacer algo, que ella no puede, que nosotros no podemos? ¿Qué tengo que hacer? Poner después del verbo. ¿Poner el qué, perdón? El negativo. ¿Después de qué? O sea, después del can, Ajá. el negativo. Ok, perfecto. Entonces aquí, después del can tenemos el sujeto, el verbo. Después del verbo viene la negación. Not. Ajá. Y luego tengo el complemento. ¿Listo? Entonces, sujeto, pronombres personales. I, you, he, she, it, we y they.
y they. Rápidamente, ¿qué significa I? Yo, You, usted, ustedes. he, Él, she, ella, it, cosa, we, nosotros, they. ellos. Listo. Luego tenemos el verbo, que es el verbo can, que es el verbo del cual venimos hablando. Luego tenemos la negación. Listo. Bueno, acá vamos a borrarlo así. Entonces, cuando yo hablo de verbo con negación, lo puedo encontrar de dos formas, ¿no? La forma contraída, que es la forma corta, por llamarlo de alguna forma, que es esta acá. ¿Recuerda cómo pronunciarla? Me acuerdo bien, pero es el otro largo es cannot, y Ajá. así es can. Ok, perfecto. Bien. La forma larga es cannot, haciendo énfasis en el sonido de la N, cannot. Y en esta otra, el énfasis se hace en el sonido de la T. Entonces aquí es donde digo can't. Can't. ¿Listo? Entonces cuando digo can't, tengo que marcar el sonido de la T para que se entienda que es una negación. Porque yo puedo decir I can o puedo decir I can't. ¿Sí sintió la diferencia? Sí. Voy a mencionarlo primero afirmativo y luego negativo para que usted sienta un poquito más la diferencia. Entonces digo I can, I can't. ¿Listo? Resulta... Dice primero, yo puedo y después dice yo no puedo. No puedo, listo. Resulta que hay gente latina muy vanidosa para hablar. Demasiado vanidosa. Y usted va a escuchar gente que diga can't. O no sé si de pronto lo haya escuchado. Can't. Con E. Pero esto tiene una explicación. Resulta que ya si nos vamos un poquito más a profundidad del tema de pronunciación, vamos a llegar a una ciencia que se llama fonología. La fonología es la ciencia que estudia el sonido de los fonemas. Los fonemas son las letras. Entonces básicamente es la ciencia que estudia la forma que nosotros debemos seguir para pronunciar de forma correcta. No solamente en inglés, sino en español, en mandarín, en cualquier idioma, porque la fonología es una ciencia universal. Resulta que esta ciencia nos dice que para inglés, en esta palabra, nosotros debemos hacer uso de este símbolo fonético. ¿Listo? Este símbolo fonético me dice a mí que yo debo ubicar mi boca como si fuese a pronunciar la letra A, la boca abierta, A, pero en lugar de producir el sonido de la A, debo pronunciar el sonido de la E. Entonces pongo mi boca como A, pero no pronuncio A, sino E. Por eso es que la gente, si de pronto en algún momento usted las va a escuchar, no van a decir can't, sino van a decir can't, con E. Y con E está malísimo. ¿Listo? Es la forma correcta, viene siendo la combinación de la A y la E en un solo sonido. Para nosotros, como latinos, es muy difícil llegar a pronunciar este sonido de forma correcta porque nosotros en español no tenemos este sonido. Okay. ¿Listo? Porque en algún momento creo que le dije a usted, en español tenemos 5 vocales escritas y 5 vocales pronunciadas. A, E, I, O, U. Para de contar. En inglés tenemos 5 vocales escritas, pero 12 vocales pronunciadas. Dentro de esas 12 vocales está esta, que es la que yo le estoy mencionando, y es por eso que usted de pronto en algún momento vaya a escuchar a la gente decir can't en lugar de decir can.
¿Listo? Con T al final, can't. Ujú. ¿Listo? Y es Pero por eso eso. más que todo lo puede decir un nativo o hay gente, bueno, hay gente que tú me estás diciendo que le... Esta pronunciación, usted esta pronunciación de este símbolo, usted se la va a escuchar perfecto a un nativo. Nosotros como latinos podemos acercarnos a ese sonido, pero no lo vamos a hacer de forma natural, 100% correcto. ¿Listo? Pero entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que hay mucha gente latina que habla inglés, pero ellos no dicen can't, sino can't, con E. Entonces, eso es a lo que yo voy. Si de pronto en algún momento usted escucha a alguien decir can't, usted ya va a saber que está mal, que no se debe pronunciar con E, porque esa palabra can't no existe. ¿Listo? Es por ejemplo la palabra Batman. Batman, el superhéroe es el supervillano, no sé al fin lo que sea, utiliza este símbolo. Entonces quiere decir que yo diría Batman. No digo Batman, sino diría Batman. ¿Siente alguna diferencia? Lo va a pronunciar las dos con A y las otras dos con el acercamiento al sonido, porque tampoco lo hago de forma correcta. Digo Batman con A, Batman, y luego digo Batman, Batman. ¿Listo? Hay una diferencia de sonidos, ¿listo? Que es más cercano pronunciarlo como A que como E. Por eso yo digo Batman y no digo Batman. ¿Sí me hago entender? Sí. Perfecto. Entonces lo podemos encontrar de estas dos formas. De la forma corta, que es can't, con T al final, o de la forma larga, que es cannot. ¿Listo? Y luego tenemos el complemento. Entonces el complemento tenemos... ¡Ay! No se me vaya a perder, papito lindo. Y luego tenemos el complemento, que pues en este caso viene siendo otro verbo. Entonces yo acá le voy a presentar verbos y usted me va a ir diciendo la traducción. ¿Listo? Fly. Volar. Jump. Saltar. Run. Correr. Talk. Hablar. Walk. Hablar. ¿Esta? Ah, no, perdón. Eso no me acuerdo que dice. Talk es hablar. Y walk con W es caminar. 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 Fly, jump, run. Study. Estudiar. Estudiar. Este también lo vimos. Climb. No recuerdo en ese instante. Lo que hacen los monos. ¿Se acuerdan de la imagen de los monos cuando estuvimos viendo can? Que yo le decía, the monkeys can climb. Y que la imagen eran 3 monitos y un árbol con unas ramas. Sí, que tú te puedes balancear, no, balancearse no. Trepar. Trepar, escalar. ¿Listo? Esto que acabamos de hacer se llama aprendizaje significativo. Yo a usted no le doy la traducción porque a mí no me interesa darle la traducción. A mí me interesa es que usted recuerde, asocie, llegue a la conclusión y me dé el significado. Entonces ya usted ya sabe y más adelante le va a quedar más fácil recordar el significado de climb. ¿Listo? La otra clase le pregunto qué significa climb y usted sabe, puede que se demore, pero se va a demorar menos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya usted hizo un proceso de recordación, hizo un proceso de asociación y llegó a una conclusión. ¿Que la conclusión cuál es? El significado de climb. ¿Qué significa climb? Trepar. Trepar o escalar. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Escalar.
Entonces, de esta forma nosotros tenemos oraciones negativas utilizando el verbo can. Hasta este momento, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no le quede claro? No, está muy bien. Espérame, ¿cómo es que caminar es talk, no? No. Talk, talk, lo voy a escribir aquí. Talk es hablar. Y walk es caminar. Con T es hablar, pero con W es caminar. Y los dos se pronuncian de la misma forma. Talk como TikTok y walk. Creo que este walk es como de esa comida asiática. Sí, yo no sé esa. Walk, ¿listo? Walk. Aquí solamente vamos a dejar pendiente el tema de las preguntas, y bueno, preguntas y respuestas, y ya comenzaríamos entonces la siguiente clase con el tema de posesivos. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Posesivos va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos a ver dos tipos de posesivos. Los posesivos son palabras que nosotros utilizamos para hacer referencia a que algo o alguien le pertenece a un sujeto en específico. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos tipos de posesivos diferentes, y para eso vamos a tener muy en cuenta esto. ¿Listo? Por eso tanta insistencia mía cada vez que llegamos a los pronombres personales, de que usted me los diga, porque uno de los posesivos tiene relación directa con los pronombres personales. Entonces, si usted no tiene claro los pronombres personales, no va a entender los posesivos. ¿Listo? Entonces voy a aprovechar y voy a cortar aquí la reunión, la grabación,